Tenemos el privilegio y la alegría de contar con la presencia del senador nacional Jorge Tayana, que muy gentilmente nos brinda un rato de su tiempo y, bueno, un poco más de pantalla, así que perdón por exponerlo otra vez. Y bueno, les vamos a contar brevemente que Jorge Tayana tiene la particularidad de haber incursionado no solo en política, sino en la academia y también ha trabajado en sociedad civil, o sea que tiene más que completa. Es licenciado en Sociología, egresado de la UBA, cursó estudios de posgrado en Flaxo, ha asumido distintos cargos gubernamentales, entre ellos como ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en la Argentina, de la República Argentina entre los años 2005 y 2010, y actualmente es senador nacional por la provincia de Buenos Aires y es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Con una amplia experiencia en el campo de los derechos humanos, fue coordinador del CEPAG y secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Desde el año 1986 se ha desempeñado como conferencista y docente en diversas universidades del mundo y desde 2012 es director del CIEP de UNSAM y de la maestría en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y Caribe. Ha recibido numerosas distinciones y condecoraciones a lo largo de su carrera diplomática y profesional. Así que le damos la palabra para que nos deleite con su análisis sobre esta coyuntura tan especial que estamos viviendo. No, bueno, primero muchas gracias, Claudia, por todos los presentes, por la oportunidad de compartir ideas y de conversar un rato. Hay muchos amigos que respeto mucho y que están, los veo ahí, desde Arturo a Claudio, en fin, varios. Se me pasan las pantallas, así que no me puedo acordar de todos, pero bueno, a todos ellos y ellas mi saludo. Yo trataría de hablar un rato y decir algunas cosas que veo y después hacer un poco de diálogo con preguntas o con intercambio. Lo único seguro es que estamos viviendo un proceso de cambio fenomenal. Y ese cambio fenomenal tiene una base de revolución tecnológica. Hay una transformación tecnológica enorme, enorme. Y no es nuevo, esto ya tiene no menos de 40 años. No menos de 40 años. ¿Qué significa ese cambio? Bueno, ¿es como una nueva revolución industrial? Sí, sí. ¿Ya va a transformar tanto la vida de la gente? Sí, la está transformando. Todos nosotros, si tenemos 20 años, no de los más grandes, si tenemos 20 años, sabemos que en 10 años, el chico que tenía 10 años se acuerda que era casi un mundo distinto, por lo menos cómo se relacionaba él con la gente, con las comunicaciones. ¿Sí? Una de las consecuencias de ese cambio tecnológico que sigue es que modifica la forma en que se construye, se acumula, se gana y se pierde poder. Me refiero a sectores económicos, sectores sociales, sectores políticos. La forma en que se genera el poder cambia. Y aparece esto que ya estaba en la doctrina, que es toda la cuestión de que no necesariamente los procesos políticos son suma cero. ¿Se escucha bien? Que no necesariamente son suma cero, sino que puede haber situaciones con ganancias repartidas, parejas o desparejas, pero no necesariamente es el espacio del tablero de ajedrez, donde se avanza una posición y el otro necesariamente la retrocede. Este proceso es un poco distinto. Y pasan cosas muy raras. La semana pasada volvió del espacio, de la Estación Internacional, una nave privada, ¿no? La primera vez que Delian Moons, es la primera vez que la NASA manda una nave privada. No es que no hubiera asociación con sectores privados, pero esta nave es una nave
privada irrehusable, además. Entonces, digo esto simplemente para ver cómo en algo tan sencillo, tan moderno como es la actividad espacial, de repente estamos viendo cambios también muy acelerados. Esta revolución tecnológica tuvo, me parece, varias consecuencias. Dos de ellas serían: la primera es que, como casi toda revolución, en la transformación productiva, el que se beneficia primero es el que la desarrolla. ¿Sí? Obviamente, Inglaterra fue la gran avanzada de la revolución industrial y fue la primera potencia mundial. O sea, el que se apropia de esa transformación, que luego tiende a difundirse, tiene una enorme ventaja. Y en general los que se apropian son los que se llamaría tradicionalmente los dueños de los medios de producción, los que pueden producir esas cosas. Y utilizan esa transformación para tomar más ventaja. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Quiero explicar con esto que la transformación tecnológica que se desarrolló en algunos países de los más avanzados, básicamente el ejemplo sería el Silicon Valley, ¿no? Se desarrolló ahí, naturalmente es apropiada por la sociedad en donde está, y esto le da una ventaja grande y una ventaja que tuvo unas consecuencias políticas e ideológicas muy grandes. Insisto en esto porque me parece que esa revolución tecnológica y esa primera fase de la revolución tecnológica, es lo que explica en buena medida el auge del neoliberalismo, la crisis y caída posterior de la Unión Soviética y el paulatino desarme de lo que se había construido antes de la guerra, pero sobre todo después del 45, que era el estado de bienestar. O sea, el equilibrio de posguerra, el mundo bipolar, el mundo de la Guerra Fría, era un mundo en donde el equilibrio se lograba por la destrucción mutuamente asegurada, pero también porque había un equilibrio y en las sociedades un reparto y una conciencia de la igualdad o de la justicia o de los derechos que son muy notables. El ejemplo más típico es el Reino Unido, ¿no? Que ya en el 42 hace el Pacto del Atlántico y saca la frase famosa, que va a ser iniciativa laborista, pero que la sacan incluso los conservadores, que es: el Estado te acompaña de la cuna a la tumba, ¿no? From cradle to grave. Ese es todo está, desde la maternidad hasta el entierro, está. Ese fue el estado de bienestar. Y eso dio un cierto equilibrio. Ese modelo, con la transformación tecnológica, entra en crisis. No es que un día inventaron los señores neoliberales, o Milton Friedman, o Hayek, y pusieron una teoría nueva que todo el mundo decidió que había que seguirla o que la impusieron, sino que hubo una transformación tecnológica y esa transformación generaron condiciones para ese neoliberalismo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando usted tiene una tecnología que está solo en un lugar y el otro tiene que ir a comprársela, usted impone condiciones, punto. Y eso fue lo que bastante sucedió. Y quiero recordar dos frases muy interesantes de dos personas que son quizás las más representativas de ese cambio político y cultural en la sociedad, que fue la frase de Margaret Thatcher, que fue la primera líder de este proceso, que dijo: una sociedad no existe, existen los individuos, no hay sociedad. Y la otra, el complemento, que fue su amigo, su socio, Ronald Reagan, que dijo: el Estado no es parte de la solución, es parte del problema. Esto es como avanza en los 80 esa ola neoliberal en el medio de esa enorme transformación económica y con algunas consecuencias políticas que se vieron. Una referencia anterior: Brzezinski, que se acuerdan que fue secretario de Seguridad Nacional, asesor de Seguridad Nacional de Jimmy Carter, que era de origen polaco,
escribió en 1970 un libro que se llamaba La Era Tecnotrónica, que fue muy leído en su momento, y que decía algunas cosas, por ejemplo, hablaba de esto, de que estaba por empezar a pasar, que estaba comenzando a pasar, en realidad estaba empezando, el libro del 70, y dice, la Unión Soviética no va a resistir esto, se va a caer. Eso lo decía en el 70. Yo leí eso en el 71, 72, y decía, Brzezinski dice eso porque en realidad es un polaco muy anticomunista, católico, está exagerado, ¿cómo se va a caer? Bueno, sí, no tiene razón. Tiene razón. O sea, hubo un cambio enorme. Ese cambio trajo dos políticas grandes que Estados Unidos, luego de la caída del muro, o en realidad un poco antes, impulsa en todas partes y contribuyen a que se caiga el muro. Y esas dos políticas son la democratización, o sea, el fomentar el fin de las dictaduras y las transiciones a los gobiernos democráticos liberales, es decir, sistema de partido. Y el segundo fue lo que se llamó, que en el neoliberalismo, la modernización económica. La modernización económica básicamente tenía tres reglas básicas: apertura económica y apertura externa, desregulación, acá hay que quitar regulación, hay que terminar con eso, y también privatizaciones. ¿Por qué? Porque el sector privado tenía, se entendía, un dinamismo extraordinario. Eso lo vivimos nosotros muy claro entre los 80 y los 90, que es la época de las transiciones democráticas en América Latina. Pero nosotros solemos creer que eso que pasó, o nos pasó a nosotros, o pasó en la región, no le pasó a nadie más, pasó en todo el mundo. Pasó en todo el mundo. Basta ver África, que hace el mismo proceso, basta ver Europa Oriental, que era parte de la zona hegemónica soviética, y basta ver partes importantes de Asia también. En todas partes hay una tendencia a la democratización, a la apertura neoliberal, al avance de esta globalización, porque hay una transformación económica que va para todos lados. Y si usted no tiene computadora, va y la compra, ya está. Y ese proceso se dio primero con un intento de Estados Unidos, que era claramente el ganador de la Guerra Fría, de acompañarse multilateralmente de los otros países. Si ustedes recuerdan los 90, ya después de la caída del muro, todo eso que pasa, hay una serie de reuniones globales, mundiales de Naciones Unidas, ¿no? Se apuesta, digamos, la lógica es, si se acabó la Guerra Fría, ahora podemos ejercer el multilateralismo, el sistema de Naciones Unidas va a funcionar y vamos para adelante. Y se acuerdan, en el 92 fue la Cumbre de la Tierra en Río, que fue la primera. Ahí lo vimos a George Bush aplaudir a Fidel Castro, una cosa que era impensable. También un saludo formal cuando habló, pero digamos, empezaban a pasar cosas como diciendo el mundo es distinto. En el 93 fue la reunión de Viena de Derechos Humanos, y esa reunión buscó terminar con la división que había traído la Guerra Fría, que se acuerdan que la Declaración Universal fue una, en el 48, pero después se dividió el mundo en los derechos civiles y políticos, que eran los derechos más defendidos y considerados exigibles por las democracias capitalistas y por Occidente, y los económicos, sociales y culturales, que eran los que defendían los regímenes socialistas, de partido único, etcétera, etcétera. Ahí se vuelve a unir y se dice en Viena, no, los derechos son indivisibles, son interdependientes. En el 94 es la reunión de población, en el 95 es la reunión de Beijing sobre el tema de la mujer. Ahí empieza a tomar fuerza el tema de la lucha de la mujer a nivel multilateral. Después, bueno, hay varios más, ¿no? Hasta el 2002 hay reuniones así globales. En el 2001, que fracasa, la de Durban contra el racismo y la xenofobia. En el 2002, el financiamiento del desarrollo. En fin, todo eso, esa etapa, tiene un golpe muy fuerte, tenía otros anteriores, pero tiene unos por sobre todo muy fuerte en el 2003 con la Segunda Guerra del Golfo. ¿Por qué? Porque se impone el unilateralismo, es decir, ese multilateralismo que había empujado primero Estados Unidos y que todo el mundo
se sentía parte, recibe un golpe fuerte cuando Estados Unidos miente, hace mentir, macanea a la comunidad internacional sobre las armas de destrucción masiva y va a Irak, en la Segunda Guerra de Irak. El hijo hace lo que su padre sensatamente había decidido no hacer, que es invadir Irak y destruir el régimen, porque después no se arreglaba más, que es exactamente lo que ha pasado. Entonces, ese ciclo de 10, 12 años tiene esos dos procesos. El proceso de democratización, de transición a la democracia, los procesos de paz, en el caso de América Latina y de Centroamérica, y los procesos de modernización económica. En todos ellos el Estado tendía a ser desconfiado como actor y tendía a reducirse. Por el lado económico, por el sector privado, y por el lado político y social, por las violaciones de derechos, de la libertad, de la democracia, violaciones masivas de derechos humanos, etcétera, etcétera. Esa primera etapa que tuvimos, esa primera etapa de la caída del muro, duró, y en la que estaba Fukuyama anunciando el fin de la historia. Digamos, la etapa de auge, de optimismo de esta nueva realidad. La verdad es que donde empieza a haber una reacción fue sobre todo en América Latina y en América del Sur. Y empieza a haber una reacción, ¿en qué sentido? Hacia fin de siglo empiezan a aparecer las protestas y la idea de que, bueno, cuidado, modernización económica o neoliberalismo resulta que nos ha hecho perder muchos puestos de trabajo, resulta que ha aumentado en muchas partes la pobreza y si no la desigualdad, y ha hecho perder el control territorial sobre muchas partes del propio territorio de un Estado. En fin, empieza la insatisfacción con el modelo económico y hay sectores sociales perdedores del sistema, claramente. Y desde el punto de vista político empieza a haber una necesidad y un replanteo, sobre todo en América Latina en ese momento, sobre la calidad de la democracia. O sea, la democracia que tenemos no conforma y se busca más participación, se busca una democracia más cercana al pueblo, una democracia más participativa, se la comenzó a llamar. Y lo interesante de ese caso es que en esos momentos, en América Latina, surge la idea de que no hay frente a la democracia, los problemas de democracia se curan con más y mejor democracia, no con menos democracia. O sea, no hay un retorno al modelo de época de los golpes, digamos, donde la solución ante una crisis democrática era el golpe militar. No, el modelo es más y mejor democracia. Ese mundo que estaba, tiene algunos otros acompañamientos también. Y va a durar hasta el 2008. Yo diría que el primer ciclo largo de esta posguerra fría es de la caída del muro hasta el 2008. En el medio, esta anomalía de América Latina, que es la primera crítica al modelo diciendo esto no va bien. Señores, a pesar de lo que ustedes digan, esto no va bien. Cuando otros, por ejemplo, los países de Europa del Este, que además se habían incorporado a la Unión Europea, les iba bárbaro y estaban muy contentos, decían, pero no, esto está perfecto. Al mismo tiempo que se da esto y que empiezan, la crisis del 2008 es una crisis muy seria, es la crisis más seria desde el 30, ¿no? Del 29-30, del siglo pasado. Ahora parece que esta que estamos viendo ahora va a ser superior, por supuesto, a la del 8 y también a la del 29-30. Pero en el 8 se vivió la crisis con mucha profundidad y la reacción que hubo mostró algunas cosas importantes. Lo primero que mostró es que algunos, yo me incluyo, que habíamos criticado el neoliberalismo y ese mundo sin historia de Fukuyama, pensamos que la crisis de las hipotecas subprime iba a llevar a un cambio y a una crítica más profunda del modelo liberal y financierizado que es el que estaba dominando.
Y hubo algunos atisbos, ¿no? ¿Se acuerdan que en Grecia estuvo Syriza y en España apareció Podemos y parecía que surgía una nueva centroizquierda o una nueva propuesta que recuperaba lo social y que se hacía cargo de las críticas que se hacían a ese modelo neoliberal. Pero la realidad fue distinta. La realidad fue que en realidad se reforzó el modelo neoliberal en contra de lo que algunos pensábamos que se debilitaba. Se reforzó y nos ha llegado hasta esta crisis. Ese es un primer punto. Pero hay otras cosas que sucedieron en el medio importantes. La primera de ellas es que, junto con esa transformación tecnológica y todo eso, comienza el desplazamiento y las modificaciones en las relaciones de poder. Básicamente lo más obvio es el crecimiento de China. China inicia su reforma en el 78 con Deng Xiaoping, y esa reforma que ya periodo de tiempo, uno se me fue, me avisaba que andaba mal la señal, se va a transformar en un país emergente que obviamente comienza a disputar. ¿Qué fue la globalización en el medio de todo esto? La globalización fue la generación de cadenas de producción y de suministro global, ¿no? Eso es lo que el salto de globalización. Y eso tiene mucho que ver con el surgimiento de China. Es decir, los países trasladan, las grandes empresas trasladan muchas de sus filiales a China y crecen, bueno, todo lo que sabemos. Pero no solo es esta modificación hacia China, ¿no? Ya habían estado los tigres asiáticos primero, crece China, crece la India también, que ha seguido creciendo, crece Rusia, que pasó en etapas y no crece mucho, pero sigue siendo una gran potencia por su extensión territorial, porque tiene miles de cabezas atómicas todavía y porque tiene una fuerza para actuar todavía importante. Me han sacado el video, ¿sí? Pues, es que dice que la Para que banda... no da. Sí, lo Bueno, que hablo sugiero es sin que video. los participantes cierren los micrófonos para que pueda estar encendido el tuyo. Si pudieran ayudarnos, por favor, cada uno de ustedes apagando su video, así el Bueno. senador Diana puede prender el suyo y lo vemos. Lo que pasa es que yo tengo deshabilitado el video, o sea, me lo Ah, tendrían que habilitar ustedes. entonces sí, ahora el coordinador de la sala Ok, va a habilitarlo. Gracias, ahí le aviso. Sí, ahora lo arregla, perdón. perfecto. Podemos continuar, ya Ok, lo está arreglando. continúo entonces. Sí. Bueno, lo que vemos entonces es que ese crecimiento del país emergente de China, que es un crecimiento impresionante en cuanto a los números, en cuanto a su velocidad, la ha transformado en estos años en el primer exportador mundial, superó a Alemania, y en la segunda economía del mundo, e incluso en Purchasing Power ya estaría superando a Estados Unidos. No en Producto Bruto Nominal Per cápita, todavía eso falta, pero lo que está claro es que es una potencia que ha sacado, por ejemplo, a 800 millones de personas de la pobreza. Es una cifra impresionante. Sí. Ahora, ese crecimiento, ¿cómo se da entonces? Ese crecimiento se da sobre qué? Se da primero sobre una crisis paulatina
del sistema multilateral. Crisis que el golpe, yo creo, más severo fue el 2003, el unilateralismo de esa guerra, la Segunda Guerra del Golfo, pero es una crisis que se extiende a la incapacidad que ha tenido el sistema multilateral, el sistema de Naciones Unidas, para conducir o para armar algo en la crisis. Acuérdense que en el 2008, cuando se produce la crisis, lo que se hace es transformar el G20 de los ministros de Finanzas en una G20 de jefes de Estado. ¿Por qué? Porque ya ni Naciones Unidas ni el G7 tienen la capacidad de ser un directorio mundial que pueda orientar cómo se sale de la crisis. Y ahí se pone en marcha el G20, que es una cosa que es más compensada, hay de todos los continentes, hay productores de petróleo, productores de alimentos, países desarrollados, grandes emergentes, bueno, y ahí se intenta. Pero eso tampoco soluciona el problema. Lo que está claro es que el multilateralismo está pasando una parálisis y que ahora, ya veniendo más rápido hacia el presente, tenemos una cosa muy particular, y es que los dos países que impulsaron el multilateralismo después de la Segunda Guerra, o que lo crearon, que son Estados Unidos y el Reino Unido, los principales, los dos están en contra. El Reino Unido se va de la Unión Europea y Estados Unidos boicotea casi todo. Boicotea la Organización Mundial de Comercio, se va del UNESCO, ahora se va de la Organización Mundial de la Salud, no quiere apoyar las reuniones sobre el desarme, rompe el pacto con Irán, se va de los acuerdos climáticos de París, es decir, va hacia un unilateralismo y también una cierta retracción de su escena global que deja. El multilateralismo está severamente en crisis, pero al mismo tiempo existe un multipolarismo creciente. Y entonces el escenario es como complejo, porque hay un multilateralismo que se anquilosa o se estructura y se inmoviliza, pero al mismo tiempo varios actores de peso relativo empiezan a interactuar con energía y con actividad. Me parece interesante ver algunos de los procesos o las dos etapas de Estados Unidos en relación a China. Estados Unidos y el resto de los países desarrollados, sobre todo Europa, tuvieron una política con China que fue, bueno, ayudémosla a que crezca, que sea el lugar donde producimos mucho, le integramos a la cadena global de producción, es parte de este mundo globalizado, va a depender mucho de las exportaciones, de los bienes que nosotros vamos a producir ahí o a las partes, y nosotros lo traemos, digamos, en resumen, lo hacemos miembro del club. Lo hacemos miembro del club. Y si es miembro del club, se va a portar bien, va a venir al salón, va a tomar su trago, se va a comportar correctamente, no se va a portar mal. La estrategia fue incorporémoslo al grupo de los países que pensaban dirigir el mundo. Por eso lo hacen entrar en 2001, o le permiten entrar en 2001, a la OMC. Bueno, esa estrategia es una estrategia que Estados Unidos ha cambiado. Estados Unidos ha cambiado esa estrategia. Y podemos poner fecha, la cambió, y ojo, no la cambió Trump. Trump la visibiliza de una manera extraordinaria y la vuelve extrema. Pero el cambio de estrategia de Estados Unidos se da alrededor del 2013, cuando el anuario que establece las prioridades de seguridad de los Estados Unidos hace un cambio muy grande. Bueno, no hablé del 2001, de las torres, ¿no? Pero las torres significaron que Estados Unidos definiera que su prioridad estratégica y su mayor amenaza a la seguridad nacional era el terrorismo internacional. Y por eso va casi inmediatamente a Afganistán, luego a Irak, etc. O sea, la prioridad se transformó, caído el muro y abandonada esta idea de un mundo multilateral, se transforma en una lucha contra el denominado terrorismo internacional, que está en distintos flancos. Básicamente está en Afganistán, está en Irak, después en Siria, está en parte en el Sahel, está en parte en Indonesia. Está. Dentro de eso, América Latina tiene una ventaja, y es que no tiene terrorismo internacional ni tuvo. Y eso hizo que la preocupación por América Latina para los Estados Unidos bajara de nivel de importancia.
Y eso no casualmente coincide con los gobiernos más progresistas, más nacional populares o de centro izquierda, o como uno los quiera denominar, pero lo cierto es que hay un auge de esos gobiernos y de una vocación integradora. Es decir, en América Latina lo que se da es una década en donde básicamente hay un intento, primero, de una democracia más participativa, segundo, de una crítica al modelo neoliberal y una recuperación del rol del Estado, y tercero, un esfuerzo por avanzar en la integración. ¿Por qué? Porque se suponía, con razón, que este mundo globalizado y con tendencia a formar bloques iba a necesitar que los países medianos se organizaran y se hicieran en bloques. De ahí surge toda la historia de fortalecer el Mercosur, de crear UNASUR, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la idea es que eso pasa. Ahora, en el 13 esto cambia en Estados Unidos, se transforma la seguridad nacional y la principal prioridad se transforma en la principal amenaza es China, y eso tiene varias consecuencias en el mundo y en la región. En primer lugar, significa que Estados Unidos se repliega en parte sobre su región y vuelve a tratar que el backyard, el patio trasero, como llaman ellos a Western Hemisphere, se ordene nuevamente. Y ahí vamos a ver parte de la explicación externa. Hay muchas explicaciones locales, internas, pero las explicaciones externas de por qué se revitaliza una alianza entre sectores dominantes, económicos, políticos, mediáticos, de administración de justicia, en las élites de los países de la región de Latinoamérica, y vuelven a tener una estrecha relación con Estados Unidos y vuelven a tener una política que, si uno la mira, es muy común para la región. Esto tuvo etapas y tuvo pruebas y tuvo ensayos. Todos recordamos, algunos por lo menos, qué pasó en Honduras en el 2009, cuando Zelaya quiere modificar el modelo más primitivo de transición a la democracia. ¿Por qué? Porque Honduras, ustedes se acuerdan, fue de los primeros que hizo transición a la democracia y la hizo para poder tratar de contener el fenómeno sandinista y para poder ser las bases de la contra en Nicaragua. Es decir, pero Honduras es una estructura muy rígida. Cuando Zelaya quiere cambiarlo un poco, bueno, se produce un golpe y vuelve a ser un golpe casi tradicional, ¿no? Es decir, lo sacan los militares, lo ponen en pijama en el aeropuerto de Costa Rica. De Costa Rica. Después estuvo lo de Lugo, en fin, lo que vemos es un retomar de esa alianza, de un mayor control sobre la región. Eso es lo que pasa. Ahora, en el mundo se están pasando otras cosas, porque estoy hablando demasiado, perdón. Y creo que hay que darse cuenta de dos o tres procesos. Uno, este proceso de emergencia sigue. El traspaso de dinamismo y de relaciones de fuerza del oeste hacia el este continúa y va a continuar por varios años. La crisis del multilateralismo también va a ser difícil de resolver en el mediano plazo. La tendencia a la multipolaridad yo creo que se va a fortalecer, no solo por China, sino también por la India, por Rusia, por Turquía, por Indonesia. Es decir, me parece que hay varios países que van a ver. Vamos a ver cómo reacciona la Unión Europea sin el Reino Unido. Pero digamos, todo ese mundo va a seguir y va a ser un mundo inestable. Y lo que debemos saber es que las modificaciones en las relaciones de poder y en las hegemonías en general tienen fricciones. Y esas fricciones muchas veces se resuelven con violencia o en forma violenta, ya sea en conflictos más generalizados o en conflictos localizados o by proxy. Eso es en parte lo que seguramente vamos a estar viendo en los próximos años. Pero además tenemos dos o tres hechos que creo que son muy, muy importantes. Uno,
es que una de las consecuencias de este modelo neoliberal ha sido un aumento extraordinario de la desigualdad y de la concentración de la riqueza y del poder en pocas manos. Esto es un fenómeno que no era así y que ha adquirido una dimensión que es muy difícil que eso se solucione sin profundas reformas. Y en eso tiene que ver la política, pero tiene que ver el propio proceso de producción, la propia revolución tecnológica, que ha sido una revolución que ha concentrado el poder, no ha democratizado el poder. Por lo menos esa etapa hasta ahora no ha llegado. Esa crisis de desigualdad vinculada a algunas de las consecuencias de la revolución tecnológica y de la automatización, etcétera, trae también dos o tres elementos que es fundamental tener presente. Uno es el tema ambiental, que seguimos en general, me parece a mí, sin darle la significación en Argentina. Acá, en general, la clase política, la dirigencia económica, la dirigencia social, salvo los grupos ambientalistas, no tienen muy presente que un modelo de desarrollo económico sustentable hoy está atravesado por la crisis ambiental en dos sentidos. Por un lado, por las modificaciones que va a tener el cambio climático, pero por otro lado, por los cambios en la tecnología y en lo que se puede hacer en este desarrollo. Todo esto tiene una gran importancia que creo que no llevamos a dimensionar. El otro tema importante que está es que una de las consecuencias de los conflictos, de la desigualdad, del cambio climático son las migraciones. O sea, el mundo, los pueblos están en movimiento. Eso no pasa siempre. Ha pasado en varios momentos, eso sí, claro, desde el origen del hombre que fue en África y se expandió, hasta los movimientos germánicos que terminaron con Roma, hasta la migración europea del siglo XIX. Pero lo cierto es que ahora hay pueblos en movimiento en varios lados, por distintas razones, por razones de crisis climática, por guerra, por desigualdad, por conflictos interiores, por efecto de demostración y porque uno de los fenómenos o de las consecuencias de la globalización ha sido mejorar las comunicaciones. Entonces la gente se va. Y ese proceso va a seguir. Ese proceso va a seguir y obviamente produce tensiones en muchos lados. Creo que hay que comprender este proceso porque eso afecta de hecho, algunas identidades nacionales, sobre todo las que están basadas en una homogeneidad étnico-cultural, ¿no? Francia son los franceses. Si vieron todo el debate sobre si se puede usar tapar la cara o no, si se puede llevar un pañuelo en la cabeza. En Francia, en Alemania, más o menos. Y países que han basado su identidad, en realidad, en un grupo étnico, y cultural, van a estar sometidos a grandes presiones. Nosotros, dentro de todo, como los países con mucha migración y que construyeron el famoso en su momento, ahora más criticado, melting pot, lo cierto es que tenemos una flexibilidad y una capacidad distinta para enfrentar ese tipo de problemas, digamos, respecto de los otros. Hay hay otra crisis que acompaña este problema o esta situación, y es que es una crisis de la democracia. La, la- la democracia, yo me acuerdo que ya hace 2 años más o menos, Madeleine Albright sacó una nota de opinión en el New York Times, en el International Herald Tribune, donde decía, ¿es posible salvar aún la democracia? Y después decía que no, que estaba perdida frente a los autoritarismos, digamos, ¿no? Conocemos los procesos de liderazgo fuerte sobre sistemas como el chino, como el ruso, como el mismo indio, como el turco, como los que suceden en Europa Occidental o como los que intenta imitar
acá bastante cerca y en el mismo Estados Unidos, las tendencias que van hacia ahí. Ese proceso está en cierta crisis y no se sabe bien cómo va a evolucionar, digamos. Pero este, desde mi punto de vista, creo que este proceso de crisis y de surgimiento de liderazgos nacionalistas, de derecha, xenófobos, a mí me parece que tiene mucho que ver con sobre todo en Europa y en los países de cierto desarrollo relativo, tiene mucho que ver con el desmantelamiento del estado de bienestar. O sea, la buena parte de las fuerzas de centro-izquierda en Europa acompañaron ese proceso de desmantelamiento del estado de bienestar y la verdad es que han perdido credibilidad ante la población y sobre todo ante los jóvenes. Parte del desprestigio de la política y del sistema de partidos políticos está para mí basado en eso, en que han permitido o dejado que las cosas fueran demasiado lejos en términos de la desigualdad y en términos de la pérdida de derechos. Hay una contradicción importante entre esta tendencia a la crisis de la multilateralidad y la necesidad de enfrentar crisis que son globales. Es decir, parece ridículo. Necesitamos el multilateralismo por la sencilla razón que hay problemas que no se pueden resolver solos. Nadie puede resolver el problema del cambio climático por sí mismo. No hay un paraguas que uno puede poner sobre el propio país. Entonces los problemas del agua, los problemas de la energía, los problemas de la contaminación, los problemas de los mares, todos esos problemas tienen que tener soluciones globales y requieren tener esas soluciones globales. Y me parece que todavía estamos muy, muy atrás. Otro elemento que está dándose y que tiene mucha fuerza y que tiene mucha importancia y la va a tener y la tiene en la Argentina es la revolución de las mujeres. ¿Sí? Eso es quizás uno de los movimientos más transformadores que estamos viendo sobre la Tierra, ¿no? La lucha de las mujeres por conquistar una igualdad que en algunos lugares todavía tiene restricciones legales, pero que sobre todo tiene restricciones culturales o de poder o de resistencia que conocemos bien. Ese fenómeno también está transformando mucho la realidad. ¿Qué podemos esperar en lo inmediato? Yo voy terminando si hacemos en todo caso más preguntas o convenciones. Me parece que la perspectiva es compleja, es compleja. Es compleja porque no estamos en crisis económica porque hay una pandemia. La crisis económica es crónica de una crisis anunciada. El año pasado todo el mundo sabía, no todo el mundo, todos los expertos anunciaban que estábamos al borde de una recesión mundial. Estados Unidos había tenido su última recesión en el 2008-2009, no tenía recesión desde entonces, que Estados Unidos tiene una recesión cada 4 o 5 años y que hacía 10 años que no tenía una recesión, así que iba a haber una recesión y iba a ser más fuerte. Cuando uno veía que los bancos alemanes, el Deutsche Bank, daba la tasa de interés negativa, 0,25, o sea que en vez de pagar el interés le sacaban parte de la plata, eso es una situación que no podía sostenerse. Cuando uno ve que desde el 2008, entre la caída del muro y el 2008, el comercio internacional creció al doble que el Producto Bruto Mundial. Es decir, la lógica de la apertura económica tenía una base real. Está bien. Uno era dependiente del mercado mundial, como la vieja Argentina primaria exportadora, y como seguimos siendo en buena medida, pero había un resultado. Si China crecía vendiéndose afuera. Bueno, en el 2008, desde el 2008, se acabó eso. Se acabó. O sea, el comercio internacional crece al mismo ritmo que el Producto Bruto, crece 3%.
Por eso el 13º plan quinquenal chino es un plan que dice, bueno, nosotros vamos a dejar de depender tanto de afuera y vamos a comenzar a hacer crecer el mercado interno, y para eso tenemos una transformación productiva grande en China. O sea que de alguna manera desde el 3, desde el 11 o desde el 13, China se ha estado preparando para una mayor desconexión o una limitación en el desarrollo de las cadenas productivas globales, que es lo que habíamos visto en los últimos 20 años. ¿Qué va a estar por delante? Bueno, cuando insisto en que esta crisis viene de antes, es que también digo, es que obviamente la pandemia la ha profundizado, ha sido como un catalizador que uno puso en esa crisis económica y eso la ha potenciado enormemente. Los números que anuncian el Banco Mundial, la CEPAL, todos son horribles para la región y para la Argentina, ¿no? Una caída del Producto Bruto de un 10% este año. Si sumamos el 18 y el 19, que ya veníamos en caída del Producto Bruto, la caída va a ser muy grande. Estados Unidos va a caer alrededor del 9%, México también alrededor del 9%, China va a crecer el 1%, 2%, igual que India. O sea, va a haber una caída de la actividad económica grande, va a haber desempleo y va a haber una caída de la producción y de la demanda que va a durar un tiempo. Es decir, no parece ser una simple recesión, sino parece ser una depresión. Y eso también se está dando en el marco de un conflicto, que es la creciente tensión entre Estados Unidos y China, donde Estados Unidos aboga por romper la interconexión, romper esas cadenas globales y tratar de aislar a China. O sea, de la política de incluirlo en el club que habíamos mencionado antes, ahora hay una política no de incluirlo, sino de contención. No, nada de 5G, nada de Huawei, nada de TikTok, nada de nada, muchachos. Hasta acá llegaron y ahora vamos a tratar de armar un mundo. En ese conflicto es interesante ver lo siguiente. Hay un actor, que es Estados Unidos, que es el más poderoso, pero que se va debilitando paulatinamente en un proceso que no es corto, que es largo, pero que por lo tanto busca definir la correlación de fuerzas con China lo más pronto posible. Quiere lo antes posible definir una situación y volver a recuperar su hegemonía. Mientras que China, con la proverbial tranquilidad oriental, especula en un plazo mucho más largo, ¿no? China tiene ese modelo del 2025 Made in China, alcanzar el 2025. ¿Qué quiere decir el 2025 Made in China? Que para el 2025, o sea, entre 5 años, la tecnología china sea tan buena como la mejor del mundo en casi todas las áreas. No es Made in China esto es una cosecha en China de porquería, digamos, sino es la idea de que en el 25 ellos van a estar en condiciones de competir casi con cualquiera en el mundo, con ese otro objetivo del centenario de la República Popular, que es en el 2049, que es alcanzar un cierto grado de bienestar este, que ellos entienden que sería el objetivo a desarrollar. En términos de región, ¿cómo hacemos con eso? Bueno, lo que queda claro para mí es que en un mundo que va a tener crecientes tensiones y creciente tendencia a la multipolaridad, primero, a pesar de que no funcione, nosotros debemos defender el multilateralismo en todo lo que se pueda. Porque defendiendo el multilateralismo defendemos el derecho internacional. Y un país que no es poderoso, sino que es mediano, debe defender el derecho porque de lo contrario, cada restricción al derecho, y las vemos todos los días, es una mayor tendencia al uso de la fuerza o a la aplicación de la fuerza directamente. Entonces me parece que tenemos que defender eso. Lo otro que tenemos que defender es en este mundo multipolar,
establecer relaciones con los distintos sectores, no quedar atrapados. Algunos que hablan de una nueva Guerra Fría. Bueno, yo creo que no hay que aceptar el concepto de la nueva Guerra Fría, porque el concepto de Guerra Fría fue un concepto muy particular. Eran bloques ideológicos, políticos, económicos, militares, modelos de sociedades, filosóficos. Era una cosa, y no es lo mismo esto, perdón. Y además, no hay que aceptar que sea lo mismo, porque donde aceptamos el modelo de Guerra Fría, llega la necesidad del embanderamiento con uno y la traición si uno no lo hace. Y por lo tanto, se vuelve todo el mundo más complicado. Nosotros tenemos que insistir en que este es un mundo con distintas opciones y que nosotros tenemos una opción que es propia y que es la que nos beneficia a nosotros y que vamos a defender para nuestro mayor interés. Para eso vamos a tener que tener ciertas cualidades de equilibristas, buscar el equilibrio va a estar en que nosotros pertenecemos a las Américas y Estados Unidos tiene un peso que reconocemos en la región y sigue siendo el principal inversor, pero tenemos una relación creciente con China que ya no es una fuente generadora de inversiones para infraestructura y es un agente financiero. Se acaba de renovar los swap por 18.000 millones de dólares en renminbi, en yuanes, y eso es como cuánto, como casi un 40 y pico por ciento de nuestras reservas, ¿no? O más o menos más. O sea que nosotros tenemos eso, nosotros tenemos que mantener una relación con Europa, hay que esperar que Europa acaba de hacer algo extraordinario, ¿no? Lo que hizo, lo que de alguna manera presionó a Alemania y le dobló el brazo a Holanda, a Dinamarca, a Austria, de tener una política de estímulo a la demanda y de disponer de 750.000 millones de euros, de los cuales, por ejemplo, Italia va a recibir 90.000 millones de euros a fondos perdidos, ya donación pura, España otro tanto. O sea, es un cambio grande en la política de ortodoxia monetaria y de austeridad que llevó la Unión Europea. Y ese cambio está porque necesitan ponerse nuevamente en marcha. Ahora, ¿qué rol va a jugar Europa? ¿Cómo va a jugar frente a Estados Unidos? ¿Cómo va a jugar el Reino Unido? Bueno, ese es un tema. En todo caso, nosotros creo que tenemos que aprovechar esa situación, tenemos que tener flexibilidad y tenemos que tener muy claro que eso no lo podemos hacer solos. O sea, tenemos que recuperar una dimensión de integración regional que es fundamental. Nadie va a salir solo de este atolladero. No salen los grandes, mucho menos van a salir los pequeños y medianos. Que, paradójicamente, esa necesidad de integración se da en un momento en donde la desintegración parece la fuerza más importante en la región. Efectivamente, eso es cierto. Pero me parece que eso es una cosa que vamos a superar. Y la vamos a superar porque la realidad va a obligar a superarla. Y eso se va a poder hacer con distintos países y eso vamos a tener que construirla. Porque lo cierto es que en un mundo donde la globalización y las cadenas globales pierdan peso, lo regional, va a haber más proteccionismo, va a haber cadenas más cortas, va a haber más necesidad de intercambios locales y regionales. Entonces, lo natural para la recuperación de una economía argentina es obviamente recuperar con la capacidad ociosa un estímulo a la demanda interna, pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de transformar esa expansión de la demanda interna también en una capacidad de exportación y de intercambio, sobre todo con la región que sea muy importante. Estábamos en una reunión con gente que está debatiendo estas cosas en la región y surgió la idea de lo que llaman el no alineamiento activo. Es algo como algunos habían hablado acá de la neutralidad activa. Bueno, esto va un poquito más allá y habla del no alineamiento activo como posición independiente frente al intento de llevarnos a una guerra fría. ¿Qué más para decir?
Bueno, terminaría diciendo que hay una oportunidad para Argentina, una oportunidad que es compleja, que es difícil, y que Argentina tiene que tener algunas cosas claras. Me parece que lo que tiene que tener claro es primero esto, de que tiene que trabajar con los distintos polos de poder que se van generando y tener una habilidad negociadora en todos. Segundo, tiene que tener un esfuerzo grande hacia la integración regional, sobre todo en lo económico, en cadenas productivas un poco más largas y un mercado más ampliado, no solo de una visión mercantil, sino de una visión productiva. Y tres, me parece que Argentina tiene que hacer algo que es fundamental, que es, además de mirar la región, mirar lo que solemos no mirar, que es mirar el Atlántico Sur, mirar Malvinas, mirar la Antártida, mirar la Argentina con una vocación bicontinental. En eso se había empezado hace unos años, en el fin del gobierno de Cristina, con el tema de la Pampa Azul. Eso después se desactivó, ahora está volviendo. Yo creo que todo eso tiene una trascendencia extraordinaria. Las riquezas que hay en nuestro mar y en nuestro suelo y las posibilidades continental son enormes, enormes. Pero tenemos que ser capaces de, primero, defenderlas para que sean propias, segundo, protegerlas. Y tercero, ser capaces de utilizarlas de una manera racional. Eso creo que es una definición grande y que nos cuesta todavía ver bastante como país. En relación al tema Malvinas, bueno, la salida del Reino Unido obviamente nos favorece. ¿Por qué nos favorece? Bueno, porque el Reino Unido dentro de la Unión Europea obligaba a que los otros 27 estuvieran detrás de la posición del Reino Unido. Ahora no necesariamente es así, eso va a depender de nuestro trabajo con los otros 27 miembros de la Unión para ir afianzando nuestra política en Malvinas. Pero de nuevo, no va a haber recuperación de Malvinas efectiva, del ejercicio efectivo de la soberanía, si no somos capaces de construir en la región una fuerza que vaya llevando a los británicos a sentarse a la mesa. Porque finalmente los británicos se van a sentar a negociar cuando se convenzan que es mejor para ellos negociar las islas que tener un enfrentamiento no solo con Argentina, sino con el grueso de América Latina. Bueno, he estado un poco desordenado, pero yo pararía por acá y pasaríamos, si a ustedes les parece, a preguntas o comentarios o lo que ustedes quieran hacer. Muchísimas gracias. No, no estuvo desordenado, estuvo súper claro. Fue como un viaje por todas estas décadas, retomando varios hitos que nos hacen eh, retrotraer hasta hoy y nos dan información importante para pensar lo que estamos atravesando. Me dicen que ya está habilitada la posibilidad de habilitar tu pantalla, que A ver, tendrías que, a ver, si lo no, podemos todavía mirar entre los iconos redonditos que es el dice iniciar micrófono. video, pero dice, me dice que se ha deshabilitado el video para esta reunión. Ah, bueno, porque se supone que no hay forma de habilitarlo, entonces, a ver, No voy a sé. seguir intentando. Bueno, les digo que sigan intentando y entonces, eh, como esta reunión la organiza el doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Belgrano, que justamente está presente el decano en esta reunión y es experto en Derecho Ambiental, y también la Bueno. organiza la carrera de Ciencia Política de la UBA, donde hemos armado un grupo de investigación que varios de los investigadores están presentes también y estamos investigando justamente los desplazamientos por motivos ambientales. Quería arrancar la ronda de preguntas retomando ese aspecto de la charla. María Y, Paula, ¿me sí, escuchas? sí, Hola. hola, hola. Sí, sí. Quería saludar al senador Jorge Tayana en nombre de las autoridades de la Facultad de Derecho. Soy el decano de la facultad
La verdad que Bueno, estamos muchas muy gracias. satisfechos, Jorge, por esta presentación, la verdad muy completa, muy ilustrativa, y acá hay varios alumnos en nuestra carrera de especialización en Derecho Ambiental que llevamos adelante 20 años, desde el año 2000. Y la verdad que los temas que usted tocó, mucho más amplios que el tema ambiental, pero el tema ambiental es determinante para lo que va a pasar en el planeta, en lo futuro, ¿no? Y usted citó ejemplos muy, muy importantes vinculados a las problemáticas del cambio climático y bueno, también la diversidad biológica, que es otro de los convenios internacionales que tiene que tener presente siempre políticas activas. Y creo que últimamente hay una mayor concientización, ¿no es cierto? Tal es así que a fin de año pasado se sancionó la primera ley del cambio climático para instalar el tema de la acción climática, ¿no? Las Naciones Unidas también muy preocupadas porque se cumplan con verdaderas acciones, como usted también lo fue señalando, y también la agenda del desarrollo, la agenda 2030. Así que bueno, todo eso, mucho más, usted nos estuvo ilustrando. Me encantó que usted se refiriera al proyecto de Pampa Azul, que es tan importante que yo lo conocí a través de la gente de Lino Barañao. Claro, Se paró ese proyecto, pero creo que tiene que seguir adelante, ¿no? exacto, sí, yo creo que eso es y nos falta la dimensión ambiental. Creo que no tenemos, nos cuesta asumir a todos que esos son cambios grandes y que los efectos, tanto para mitigar como para desarrollar tecnología y para adaptarse, tanto la mitigación como la adaptación requiere de una conciencia grande en la sociedad y requiere de mucho trabajo, porque yo me acuerdo que ya hace 15 años de esto. En Alemania no aceptaban el vino argentino, no porque Alemania no lo aceptara, sino porque tenía una determinada cantidad de sulfitos que los grandes supermercados Claro. entendían que estaba por encima de lo que querían sus clientes, y entonces el gobierno lo dejaba entrar, pero la sociedad había dicho que no, que quería menos sulfito. Y entonces había que convencer acá, muchachos, si no cambiamos eso, no vamos a vender un vino más en Alemania. Eso parece un ejemplo tonto, pero no es un ejemplo tonto, es una idea de cómo van evolucionando ciertas cosas y que no solo son fenómenos climáticos, no solo que va a llover menos o va a haber más inundaciones o más catástrofes, etcétera, sino que además hay transformaciones en la sociedad y en la tecnología que si no las ponemos en marcha desde que podemos, bueno, vamos a ir a la saga y vamos a tener que comprarlo todo hecho, lo cual sabemos que es una mala forma, porque el otro tema que yo no encaré, que son las enormes transformaciones del trabajo, ¿no? Cuando uno mira la reunión del centenario de la OIT en junio pasado, bueno, ahí cuando ellos dicen que el 40% de los puestos laborales pueden desaparecer, está bien, van a aparecer algunos, pero sería bueno que sepamos cuáles, y sería bueno que sepamos cómo vamos a garantizar que sea trabajo decente y que no sea un trabajo en las condiciones de informalidad que hoy sabemos que en la Argentina tienen una dimensión que en el mediano plazo es insostenible. Sí, por eso mismo, quizás retomando, es interesante pensar en el cambio climático como un proceso, como bien decías en la charla, como un proceso que no para y cada vez vamos a sufrir sus consecuencias de maneras más drásticas. Bueno, esta pandemia es parte de ello también. Claro. Entonces, ¿cómo ve Argentina justamente esta protección a estas personas que cada vez van a ser más las que sufren las consecuencias de los problemas ambientales? Bueno, nosotros tenemos una tradición de apertura, en este caso es a la migración o a la inmigración, que creo que es importante mantener. Y que creo que es una de las señales de identidad de la Argentina. Y me parece
maravilloso que sea así en un mundo que se está volviendo horriblemente xenófobo, racista y discriminatorio. La verdad es que yo creo que una de las buenas razones de las que podemos estar orgullosos es de que, a pesar de que sabemos que tenemos problemas, tenemos mucho menos y tenemos mucha más capacidad para adaptarnos y adaptarnos a estos cambios en la, en la sociedad que se están produciendo. Eso es así, ya es así y va a seguir siendo así. El asunto es también cómo preparamos los cambios que vamos a tener en nuestro propio país, ¿no? Como ayer hablaba con una persona y me decía, bueno, tiene 16 millones de personas el AMBA, sería bueno que dentro de 20 años tuviera 12, o sea que en vez de seguir concentrando, hubiera una Claro, posibilidad de redistribuir. Bueno, ahora eso implica, no es sencillo, ¿no? no. Eso es un esfuerzo grande que requiere inversión, y que sobre todo requiere estrategia y un grado de planeamiento. Es que esa es una de las, me parece que es una de las consecuencias que sí se ven, ¿no? O sea, una que una parte de la salida es una cierta recuperación del rol del Estado como orientador y como impulsor de ciertas transformaciones. Me parece que eso es así y se ha visto sobre todo a la hora de la salud. Es decir, si nosotros no hubiéramos tenido una reacción y un sistema de salud que estaba debilitado, pero que tiene una historia y una cierta tradición, todo lo que nos está pasando sería mucho peor. Y eso me parece que tiene que ver con la salud como un bien público, pero tiene que ver también con cómo reconstruir el rol para un Estado que tiene que ser eficiente, pero eficiente no porque tenga menos gasto, eficiente en el sentido de trabajar para brindar lo que tiene que brindar un Estado y para cumplir su rol de orientador del proceso productivo y de la vida en sociedad. Si no, vamos a tener muchos problemas, más de los que tenemos. Claro, y justamente de la mano de esta transformación tecnológica que mencionabas, cómo eso quizás se choca con el acceso a derechos cuando tenemos que acceder a la educación o a la salud en forma virtual, por ejemplo, bueno, no tanto en Argentina, pero cómo se está imponiendo No. este modelo de Screen New Deal, de querer acceder a derechos, y por el otro lado, desde el sur, como al revés, ¿no? Por ejemplo, el proyecto que presentaron, el proyecto de ley de acceder, perdón, que la luz, el gas y el agua sean derechos humanos, ¿no? Ujú. Si nos El querés acceso. contar un poco sobre el Bueno, proyecto de ley. es que hay toda una reflexión que a mí me hace acordar mucho esto, me van a decir que me pongo antiguo, pero a mí me hace acordar mucho a San Simón. Sí. San Simón, que es uno de los socialistas utópicos bien conocido, sostenía, allá por comienzos de la década del 30, de 1830, sostenía que el problema de la economía siempre había sido la escasez, ¿no es cierto? Así que la economía era la ciencia de la escasez, cómo repartirlo con alcance. Y que por primera vez en la historia, con la revolución industrial, él decía, hay la suficiente riqueza en la sociedad como para que todo el mundo viva bien. Eso decía San Simón en 1830 y pico. Ujú, Está claro que fue utópico porque eso no se cumplió, digamos, no bastó cubrir esa riqueza para que claro. todos vivieran bien. O sea, tenemos un problema de producción y de distribución de la riqueza. Pero lo cierto es que esa frase de San Simón, si podía ser discutible en 1830 y pico, con plena revolución industrial, la verdad es que hoy debiera ser indiscutible. Debiera ser indiscutible. O sea, no hay razón alguna más que la concentración del poder, la ambición, las relaciones de fuerza,
para que tengamos la humanidad con las diferencias que tenemos. Y nosotros lo acabamos de ver, estamos en el medio de la pandemia, tenemos que hacer una educación virtual, a distancia, con mecanismos de telemática, y resulta que tenemos una distancia, una desigualdad en la conexión que es enorme. Entonces reproducimos a nivel educativo un proceso de desigualdad, y bueno, si usted pertenece a cierto nivel social y urbano, bueno, va a andar más o menos bien y puede recibir buena tecnología, y si usted está un poco más abajo, se jorobó. Eso Claro. es inaceptable como sociedad. Eso es inaceptable, sobre todo si pensamos el futuro y si pensamos, yo viajo a China todos los años, porque estoy en un board de asesor Ujú. internacional de un grupo académico chino que es la Shanghai Institute for International Studies, y que está Claro. en China casi medio oficial, pero es un enorme think tank con una importancia. Todos los años invitan un grupo de Estados Unidos, australiano, japonés, coreano. Y entonces hace unos años discutíamos este tema que ellos decían, bueno, ya no podemos seguir confiando solo en el crecimiento hacia afuera, sino que tenemos que pensar en el crecimiento también hacia adentro, tenemos que estimular la demanda. Entonces yo, con mi tradición peronista, dije, bueno, entonces hay que aumentar la demanda y movilizarla, y para Claro. que se consuma más, porque usted tiene mucho ahorro, porque ellos tienen como 40% de ahorro, una cosa tremenda Claro. en la sociedad. Y el tipo me miró y me dijo, bueno, pero primero tenemos que crear las cadenas de valor apropiadas, porque si no vamos a tener inflación. Yo sonreí y me callé. Claro. Ahora, él tenía perfectamente claro cómo tenían que avanzar ahí. Y lo que hacen ellos, que fíjense qué interesante, ¿qué hacen ellos? Pues digo, bueno, pero entonces, ¿qué va a pasar? Si se van a volcar más al mercado interno, ¿cómo van a hacer? Van a hacer que toda esa producción de baja tecnología se extienda, porque eso usa mucha mano de obra, ¿no? Claro. Textiles, bla, 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 bla. No, me dicen, al contrario, vamos a desplazar todo eso al resto de Asia y nosotros vamos a concentrarnos en la tecnología de punta. ¿Pero por qué? Le digo, ¿cómo van a hacer? No, porque la única que garantiza trabajo de verdad para el futuro en el mediano plazo es la tecnología de punta. Esta discusión era hace 7 años. O sea, Bueno. después cuando uno ve dónde surge el 2025 Made in China, lo entiende. Es decir, ellos apostaron a esto. Y si yo voy a dar un ejemplo y te dejo hablar, por ejemplo, el tren bala. Ellos no tenían tren bala. En China no había tren bala, había tren bala en Japón, ¿se acuerdan? En Francia, en Sí, España, sí, bueno, en Alemania. Pero en el 2004 tomaron la decisión de tener tren bala. Muy bien. Obviamente los acusan de que copiaron, no copiaron, pero tomaron la decisión de tener tren bala. Y inauguraron el primer tren bala en el 2006. O sea, tardaron 2 años desde que tomaron la decisión hasta que inauguraron el primer tren bala. claro. Ya a esta altura, el tren bala, no solo hay muchos tren bala, o trenes bala, sino que China tiene más kilómetros de tren bala que el resto del mundo sumado. O sea, una capacidad de apostar al futuro enorme y una capacidad de apostar a la capacitación de su mano de obra y de su sociedad, ¿no? Sí, incluso de reconvertir la contaminación en planes verdes sustentables para ciertas ciudades, como una ciudad del sur, Chengdu, que está postulándose a ser la ciudad más verde de China, por ejemplo, con miles de kilómetros de plantaciones nuevas para justamente revitalizar el aire y bueno, y contraponerse a toda esa contaminación que produjo la producción masiva de estos años. Y si vamos a Chengdu podemos ver los pandas también, que son muy bonitos. Ay, sí. Porque ahí están. Sí, sí.
Justamente hay un comentario de Kim Hendy de Canadá que va de la mano con lo dicho, que dice en términos de desigualdad, me preocupa el tema de la desigualdad en términos de posibilidad de acceso y educación en el uso y aplicación de las tecnologías de la información, tanto en posibilidades de desarrollo económico como estratégico, político, etcétera, el impacto de los medios sociales y la inmediatez de distribución, blanqueo, distribución de información y desinformación, y como último, el impacto de políticas públicas para estos temas. Sí, a ver, son como 2 o 3 cosas, ¿no? Sí, Está claro que el tema o que la cuestión de la conexión a Internet es un tema importantísimo. sí, Y está claro que eso todavía, en el caso de Argentina, aunque ha avanzado bastante, es baja. Y además con mucha desigualdad. Por ejemplo, Argentina tiene, no sé, tiene como 100 y pico de millones de teléfonos, ¿no? O sea, ujú, tiene casi 3 teléfonos por habitante. Uno dice, bueno, sí, estamos muy bien. Pero resulta que el 80% de los teléfonos, o una cifra parecida, son teléfonos con tarjeta. Es decir, son teléfonos claro, que pueden utilizar poco, que se descargan rápidamente, que no pueden tener la conexión a Internet permanente y que obviamente van a estar fuera del Wi-Fi. Y de hecho, lo que las casas habitación que tienen una red de Internet fija son muchísimas menos y tienen, por supuesto, una concentración que tiene que ver con el nivel socioeconómico, ¿no? exacto. En cuanto a las redes, bueno, ese es un tema complejo, ¿no? Y ahora estamos viendo los debates, estamos viendo 2 tipos o 3 tipos de debate, ¿no? Estamos viendo un debate entre los medios tradicionales de prensa y Claro, las redes sociales, que los medios dicen, pero estos muchachos no nos usan las noticias y no nos pagan. Eso viene a ser un robo, digamos, ¿no? Porque toman las claro, noticias y las ponen propaganda. Ese es un debate, el debate entre las redes y los medios tradicionales. Hay otro debate que es el debate de los impuestos, ¿no? Que, por ejemplo, la Unión Europea sí puso impuestos o multas a algunos de los grandes, creo que es a Facebook o a uno de los grandes, o a Google, por incluso 2.000 millones de euros. ¿Por qué no pagan impuestos? Si usan el truco de estar en no sé dónde y entonces no pagan impuestos en el lugar donde efectivamente están brindando el servicio, porque eso está deslocalizado y la central no sé dónde. Ese es el segundo. Y el tercero es lo que estamos viendo en el Congreso de Estados Unidos, ¿no? Donde las GAFA son sometidas a un escrutinio por parte del Parlamento, porque lo que crece es la idea que esas redes tienen un poder oligopólico o casi monopólico sobre un montón de temas que cada vez tienen que ver más con la vida, ya no solo es la información, sino que en la medida que todo el sistema de comunicación avance hacia el Internet de las cosas, todo eso está dotando a estas 4 o 5 grandes empresas de un poder inmenso, ¿no? Desde mi punto de vista, es algo parecido a lo que pasó con las petroleras, con el Standard Oil a principios del siglo XX. ¿Ustedes se acuerdan sí, que a principios del siglo XX sí, un hombre como Theodore Roosevelt, que no era el socialista más radical que se conocía, impulsó la ley Sherman, la ley antimonopólica, ¿no es cierto? sí, Porque había evidentemente un cuello de botella que impedía el desarrollo de la sociedad y había algunos con una capacidad de formación de precio que no era razonable en una sociedad democrática. Bueno, esos son debates que tenemos por delante y que tenemos que empezar a pensar porque creo que son debates de enorme importancia para, para revertir esto que decimos de la concentración, porque la desigualdad en la sociedad que ha crecido tanto está estrechamente unido al concepto de concentración de riqueza, pero también de concentración de poder y de instrumentos. Y nosotros no podemos dejar que ese poder se concentre de esa manera. ¿Por qué? Porque incluso esa es una tradición que hemos tenido en nuestro país y en otros países, pero que es limitada, que es la idea, bueno,
la producción es concentrada o monopólica o oligopólica, pero yo vía mecanismos tributarios produzco una redistribución del ingreso y a partir del ingreso hago una distribución más equitativa, más proporcional. Muy bien. Ahora, eso es una parte de la respuesta. Lo que nosotros tenemos que lograr es que no sea simplemente un problema de utilizar el ingreso como forma de redistribución de la riqueza y del equilibrio de poder en una sociedad. Tiene que ser la producción la que sea más democrática. O sea, tiene que tener menos grandes empresas que son las que establecen los precios o se cartelizan. O sea, el problema de la concentración del poder económico es un problema muy difícil de resolver, porque al mismo tiempo el cambio tecnológico hace que se necesiten enormes sumas de capital para las inversiones y para el desarrollo, y eso tiende obviamente a concentrar. Entonces, ¿cómo resolver ese problema de la concentración económica y tratar de lograr una sociedad más democrática en lo económico, no solo a través de la redistribución del impuesto o a través de eso? Es un desafío enorme que tiene que ver con el modelo económico. Y ahí sí pero hay que desarrollarlo y aprovecharlo, ¿no? Claro. Y una última pregunta para no abusarnos ya de su tiempo. ¿Qué piensa, Rocío Andía pregunta, ¿qué piensa de la estrategia de Estados Unidos de proponer un candidato para el BID en este contexto que describe? Bueno, me parece que es parte de esto que ellos han hecho. Ellos han hecho varias cosas en los últimos 10 años, ¿no? En el 2008 creo que fue que crearon la Cuarta Flota, la flota de acá, para el Atlántico Sur y el Pacífico Sur. Una flota que se había desactivado en 1953, cuando terminó la Guerra de Corea. La Cuarta Flota no existía la séptima, la sexta, la cuarta no existía. La activaron para tener funciones humanitarias, según explicaron en ese momento. Pero lo que uno ve es, por un lado, un repliegue de los Estados Unidos de algunos lugares tradicionales, por ejemplo, de Medio Oriente, donde tiene una alianza grande con Israel, sabemos todo eso, pero se va replegando de Irak, de Siria, de Afganistán. Afganistán es la guerra más larga de la historia de Estados Unidos, ¿no? Sí. Yo hablaba una vez con un militar norteamericano que me contaba que después de las torres él había sido de los primeros en ir a Afganistán y que él estaba obviamente muy enojado y dijo: nos vamos a volver a la edad de piedra. Y cuando llegué me di cuenta que estaban en la edad de piedra. ¿Mm? O sea, pero bueno, entonces mientras está eso, de la Cuarta Flota, eso, me parece que hay avances de Estados Unidos. Uno es esto que yo decía, que mencionaba político. Me parece que Estados Unidos se ha fortalecido. Y eso lo dice además en el 13, cuando establece que China es la prioridad de seguridad, se da cuenta de un hecho, Claro. y es que América Latina tiene un montón de países que tienen su primer socio comercial, que es China. Y que además hubo una serie de gobiernos o de regímenes populares, populistas, progresistas, de centro izquierda, como uno quiere denominarlo, y no solo ellos, que fortalecieron lazos con China y ganaron autonomía. Me parece que Estados Unidos hace una alianza con sectores más conservadores, restauradores, para tratar de volver a poner las cosas en orden. Dentro de eso es que hay que entender la propuesta del BID. La propuesta del BID yo la veo como primero tiene un componente electoral indudable, me parece, en el caso del presidente Trump, que está evidentemente muy, muy preocupado por su reelección, claro, y cree que poniendo una figura de la derecha republicana, un cubano de la línea dura, y dándole un cargo de jerarquía, él va a garantizar un estado cambiante, que es uno de los que define la elección, como es Florida, ¿no? Es Florida, Texas, New York y California más o menos definen la elección, ¿no? Entonces, él hace eso por ese lado, por un lado, por eso. Pero yo creo que hace eso también porque quiere recuperar
una visión mucho más controladora de las relaciones con América Latina. Y Claro. lo del BID es, creo que una mezcla de mostrarle a los latinoamericanos que realmente ellos no merecen controlar el BID, que Estados Unidos está por manejar las cosas mucho más cerca, y al mismo tiempo creo que es una respuesta a China. Es decir, nosotros vamos a poner uno nuestro en el banco de desarrollo más importante de la región, y desde ahí vamos a tratar a los países en función de cómo se porten en vínculo a China, ¿no es cierto? Es decir, casualmente, en la misma semana que se empieza a discutir eso, nosotros aprobamos en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado la incorporación de la Argentina al Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, que es un banco creado por China en el 2013, que está muy importante, y que Claro. incluso esta fue una iniciativa del gobierno anterior. O sea, ¿por Claro. qué? Y porque es obvio que necesitamos fuentes de financiamiento. Y sí, Sí. por supuesto. Así que respecto a esto del BID, me parece mal, yo me opongo. Además, es muy interesante porque ha habido una reacción del más amplio espectro político, ¿no? Desde Julio Sanguinetti, el expresidente de Uruguay, Fernando Enrique Cardoso, Ernesto Zedillo, Ricardo Lagos, ellos salieron primero. Hay un amplio espectro desde el centro derecha, el centro izquierda, que dice, no, esto no es la forma de llevar las relaciones interamericanas, esto va a ser un daño, y va a ser un daño grande. Por eso estamos, y muchos países están en la propuesta de hacer postergar la elección. ¿Por qué? Porque además, incluso hay reacciones dentro del Congreso norteamericano, varios congresistas han escrito planteando que no puede ser esto. ¿Por qué? Porque se rompe un acuerdo tradicional y porque se puede llegar a esta situación absurda. Y es que imponer en septiembre a Carone, en contra del pensamiento de la mayoría de los latinoamericanos, aunque los lleven a votar por distintas razones, y al mismo tiempo en noviembre o en enero, cuando sube el nuevo presidente, encontrar que el presidente Elvide está enfrentado a Latinoamérica y al mismo tiempo está enfrentado a la Casa Blanca si gana Joe Biden. O sea que lo lógico sería esperar y ver, y en todo caso hacerlo en marzo, cuando se reúne la Junta de Gobernadores, y no hacer esta elección en septiembre. Nosotros en la Comisión de Relaciones Exteriores sacamos por unanimidad una declaración, un borrador que lo vamos a mandar por supuesto a todo el Senado, pero que básicamente plantea todo esto, y estamos conversando con los encargados o presidentes de comisiones de relaciones exteriores de otros países de la región para hacer una acción conjunta y estimularlo. Yo ayer hablé con Juan Pablo Letelier, que es el presidente del Senado, de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado chileno. Estamos poniendo contacto con otros porque nos parece que desde el punto de vista parlamentario, que es lo que yo puedo hacer, también tenemos que dar una voz y mostrarle a los gobiernos que hay una reacción. En el caso de Argentina, además, tenemos un tema especial, y es que hay un candidato argentino. Y más allá de la posición política o del candidato y eso, lo cierto es que cuando uno tiene un candidato, la regla del juego es que usted no le pone otro candidato enfrente si es amigo. Entonces es un acto inamistoso ante la Argentina hacerlo, y hacerlo de un día para el otro. Primero tendría que haber venido, haber hablado. Este hombre es el mismo hombre que se fue el 10 de diciembre porque no le gustó a alguno de los invitados en la jura del presidente Alberto Fernández, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros sí tenemos que expresarnos, y expresarnos con firmeza, porque si no, estamos aceptando una disminución sin razón, y además no es bueno. Tiene que ser un latinoamericano porque nos entendemos mejor, y todos los 4 presidentes que hubo fueron buenos y duraron varios periodos y sirvieron a la región. Sí, y en este momento no es, hay que buscar a alguien idóneo para que pueda manejar esta situación también de crisis extrema. Sí, así que bueno, 1.000 millones de gracias por todo este tiempo, por habernos ilustrado con un análisis muy minucioso y muy agudo de este momento que estamos viviendo, que a veces nos marea un poco por los cambios constantes. Y
bueno, le damos el agradecimiento en nombre del doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Belgrano y de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, y lamento que nos hayamos quedado a ciegas. Les pido disculpas a todos y a todas y al conferencista en particular. No, por favor. No, muchas gracias, Paula, Paula, y Paula, quiero- muchas gracias a ustedes. Sí, decano, díganos. Doctor Bueno, le Belloli. agradezco nuevamente, doctor Tayana, la verdad que estamos encantados. Acá hay una audiencia que se ha quedado muy encantada y esperamos que podamos repetir estas Pero cómo charlas no, también. Usted sabe que con acá mucho siempre gusto. va a estar, la Facultad de Derecho está muy contenta, muy orgullosa de que usted haya estado acá. Bueno, muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todas las autoridades y por supuesto a los que han asistido a este encuentro. Muchas gracias Muchas a gracias. ustedes. Está Bueno, bien, muchísimas gracias. Gracias, María Paula, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.